Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Ha pasado un grave terremoto, o bueno, dos terremotos en Venezuela, y el mundo se ha quedado conmocionado por lo que ha sucedido y el nivel de destrucción y también el nivel de ineficiencia de las autoridades en este país. Por lo que muchas personas están preguntando: Merlín, ¿y aquí en Perú estamos listos? ¿Podemos hacer frente a algo así? A ver, nosotros hemos tenido un gran terremoto, que vamos a verlo a lo largo del video, y ya hice anteriormente un video que te lo puedo dejar aquí acerca de ese tema, pero el objetivo de hoy día es ver lo siguiente, ya que en el caso de Venezuela y también en el caso de lo que vamos a ver hoy día, no fue solamente la catástrofe del movimiento sísmico, sino la reacción de la gente frente a la necesidad, porque sí, en los peores momentos también salen las peores personas, y eso vamos a ver el día de hoy. Sin más ni más, yo soy Merlín, atrás de esa cámara siempre estará mi gato Bigotes y actualmente mis gatitos telúricos Feliz y Toshi, y esta es la biblioteca de Merlín explicándote el peor terremoto de la historia del Perú. A ver, como ya te dije, el tema del terremoto de 1746, que es el terremoto que vamos a ver el día de hoy, y ya lo toqué anteriormente en este canal. Hoy día vamos a ver algo más específico, las consecuencias de este terremoto. No tanto vamos a ver lo que fue en ese video, los inicios, el desarrollo, las medidas, sino qué sucedió con la población, y para eso tenemos fuentes. La primera de ellas es Colonialismo en Ruinas de Charles Walker. Este libro tiene actualmente una nueva edición, y si no te la muestro porque no sé en qué parte le he puesto, así que puedes poner aquí el señor editor la nueva edición de Colonialismo en Ruinas, recomendadísimo para tratar sobre este movimiento, bueno, en este caso este desastre. Y el segundo es un libro del Instituto Ribagüero y la Pontificia Universidad Católica del Perú, Retrato de una ciudad en crisis, la sociedad limeña ante el movimiento sísmico de 1746, de Pablo Emilio Pérez Mayaina Bueno. A ver, primero una refrescadita de la cabeza. El 28 de octubre de 1746 ocurrió el movimiento sísmico más terrible de la historia de nuestro país y que impactó en Lima. Ocurrió a las 10:30 de la noche y tan solamente media hora después de este movimiento vino un tsunami que prácticamente arrasó todo el Callao. No hay estimaciones oficiales de la intensidad del terremoto, pero se han hecho algunos cálculos que, si van a preguntar, están en el libro, de que probablemente pudo haber sido un terremoto de 8.6 grados. Este terremoto fue extremadamente potente y básicamente reside en el miedo de todos los peruanos que algún día vuelva a suceder. Pero vamos a ver, como te dije al inicio del video, ¿qué hizo la gente frente al terremoto y cómo se quedó Lima después de ello? En primer lugar, se menciona en los libros que les he mostrado de que los escombros de la ciudad eran básicamente la ciudad en sí. Los caminos, los clásicos caminos de Lima, las clásicas cuadras, habían sido tapadas por escombros que habían caído, haciendo de que se vuelvan pasajes laberínticos en los cuales la gente se perdía, y obviamente en este movimiento de perderse también ocurrían actos delictivos. O sea, no solamente tenías que lidiar con haberlo perdido todo, sino también con asaltantes que estaban listos para despojarte lo poco que tenías para poder vivir. Sumado a la situación caótica está el tema de los olores. A ver, no me malinterpretes, en el libro Aplaca Señor tu ira del historiador Iwasaki hay un capítulo dedicado a los olores de Lima. Lima era una ciudad muy olorosa, tanto en olores fétidos como lo era el tema de los excrementos, las heces y los animales muertos, como también en olores intensos como el caso del palo santo o los perfumes. Pero a todo este gran ecosistema de olores se le añade también un olor nuevo, bueno, aunque no tan nuevo, pero sí un olor terriblemente trágico, que es el olor de la putrefacción. La putrefacción, amigos, de los cadáveres de los animales y humanos hizo de que se empiecen a propagar enfermedades terribles. En algún momento se llegó a afirmar que probablemente más personas vinieron a raíz de las enfermedades que a raíz del terremoto. Ya que, amigos, estamos hablando que los cuerpos de animales y también de personas estuvieron allí no días, no semanas, sino meses atrapados entre los escombros, lo cual generaba un ambiente fétido terriblemente intenso. Una gran observación que se hizo en la época a raíz de los viajeros era de que en Lima se habían hecho un montón de campamentos improvisados de la gente que no tenía dónde vivir, muchos de ellos llegando a poblar y saturar la gran plaza mayor de Lima, y que también acompañado de ello vino el racionamiento de la comida, ya que solamente se
se comían carne los días viernes a raíz de la escasez. Por otro lado, también se dice que habían levantado a lo largo de la ciudad algunos altares en los cuales la gente rezaba y lloraba por sus muertos y también imploraban piedad para que no aparezcan más terremotos. En otros casos también se cuenta de que había una estatua del rey Felipe V a las orillas del río Rima que llegó a caer al río ocasionando un gran estruendo. Por otro lado, en el hospital de Santa Ana, que era un hospital de indios, el techo se desplomó y cayó encima de los pacientes, eliminando a 50 personas en el acto. Como ya les mencioné hace un momento, la cantidad de mimidos es enorme por enfermedades, pero con respecto a lo que es el impacto del terremoto se le calcula de 16.000 a 18.000 mimidos. Ahora, acá sucede un detalle interesante. Para la época del virreinato, a los que van a ser, entre comillas, enterrados se les dejaban en las iglesias, ya que era una suerte de costumbre bien católica que ellos estén en estos espacios sagrados para que puedan llegar más rápido al cielo. Las fosas comunes o los entierros laicos eran muy mal vistos, pero a raíz de la gran cantidad de personas que habían fallecido se tuvo que recurrir a las fosas comunes, algunas de ellas en los extremos de las murallas de Lima, y otros fueron enterrados en fosas comunes gigantescas que estuvieron por la actual Bellavista. Así que si vives por Bellavista, básicamente estás encima de un enorme cementerio. Para sumarse a la lista de calamidades también está el hecho de que llegado el verano, el fenómeno del niño atacó, y eso significó la aparición de más enfermedades ocasionadas por los mosquitos. La situación de los que van a ser considerados mendigos y enfermos en la calle también va a empeorar. Si ya de por sí vivían en circunstancias terribles en una Lima aún de pie, en la Lima después del terremoto de 1746 estaban obligados a estar en lugares donde haya corrientes de aire, ya que se decía que ellos también traían enfermedades. Y por otro lado, los leprosos tenían que, cada vez que escuchaban que una persona estaba cerca a ellos, tenían que golpear unas tablas para avisar que estaban allí, ya que podían ser contagiosos más adelante y empeorar aún la situación. Ahora, también hay gente que de alguna u otra manera obtuvo un beneficio de esto, y estos son los especuladores. Los especuladores de precios comenzaron a hacer una ganancia a partir de la desgracia ajena a este terremoto, como por ejemplo, se incrementó el precio del pan. Este incremento del precio del pan era notablemente impactante, ya que recuerda que el pan era uno de los alimentos principales de la sociedad virreinal, y este incremento tampoco se debía solamente a un incremento del precio en sí mismo, sino también a un incremento de los insumos, tanto el caso de la harina, que subió de precio, como el caso del alquiler de los hornos, que también subió de precio. Otros especuladores también, que habían logrado conservar un poco de dinero, comenzaron a hacer de las suyas comprando joyas de las familias adineradas limeñas que lo habían perdido todo. Se dice que se compraron joyas a precios de remate, ya que se necesitaba dinero a como de lugar para seguir sobreviviendo. Un caso bien interesante de esto van a ser los de la Iglesia Católica en el Perú, pues van a tener que rematar muchas de sus cosas también para poder sobrevivir, y aquí es donde los especuladores ganaron un buen dinero. El escritor José Gálvez comentó algo bien interesante a raíz de este evento. Bueno, obviamente ya muchos años más tarde, porque él no estaba presente allí, ni siquiera había nacido, y para esto voy a leerlo. Dijo que el terremoto fue uno de los primeros urbanizadores laizantes de la sociedad, y con esto se refiere de que una gran reforma en las arcas de la iglesia no fue hecha ni por el Estado ni por los movimientos laicos, sino por el terremoto. Ahora, te dije hace un rato de que existían personas que iban a altares que se habían hecho ahí al paso para poder llorar a sus mimidos y también para suplicar no más terremotos. Y tú dirás, pero Merlín, ¿había más terremotos? Sí, de hecho, en 4 meses se contaron 450 réplicas. Si sacas tu cuenta, estamos hablando de que había terremoto casi diario. O bueno, diario, soy muy malo en matemáticas, así que ustedes saquen la cuenta. Dentro de algunos sectores más ilustrados, habían unos temores bien curiosos y bien interesantes. Por ejemplo, se sabe, o bueno, se tenía la creencia que cada vez que habían terremotos, la tierra se abría y emanaban unos gases que eran totalmente tóxicos para el hombre. Como les decía, algunos sectores ilustrados tenían miedo de que estos gases lleguen hasta las nubes y que después que se produzca la condensación y comience a llover, esta lluvia sea venenosa. Y para finalizar, también ocurren saqueos, obviamente como no podía ser de otra manera. En este caso son particularmente los saqueos del Callao, ya que los autores mencionan aquí de que muchas personas se iban a las playas para esperar qué les llegaba desde el mar, o sea, qué cosas el mar podía arrojar de valioso de la gente que había perdido todo. Recuerda de que el tsunami que arrasó Callao básicamente la destruyó en forma total, entonces muchas cosas se perdieron al mar o se quedaron enterradas. El virrey Manso de Velasco, como una medida desesperada, ordenó que se pusiera
pusieran horcas cerca al litoral, para que en caso alguien quiera ir y robar lo que no le pertenecía en estos lugares, pues se le ajusticiaba inmediatamente. Lo curioso es que ninguna de estas horcas funcionó realmente porque nadie vino a devolver nada. Entonces, para finalizar, Merlín, ¿qué cosa queda de este enorme terremoto? Pues queda el miedo, queda el trauma. No son pocos los terremotos que ha habido en el Perú, de hecho tengo un video acerca de la historia de los terremotos en el Perú, pero lo que sí queda siempre como una especie de maldición es que este gran terremoto de 1746 algún día puede regresar. Nadie sabe cuándo, nadie sabe dónde, pero lo cierto es que al menos nos tiene que sorprender más preparados que aquella vez en la que Lima básicamente se vino abajo y la arquitectura virreinal en teoría se hizo polvo. Así que amigos, estén presentes, estén atentos, siempre vigilando la situación y en momentos de pánico tomar conciencia y sobre todo calma.